Buenas tardes, vamos a dar continuidad a este curso denominado Gestión Editorial. Como les había anticipado, el día de hoy vamos a hablar de lo que es visibilidad e indización, pero también vamos a hablar de los criterios, cielos, los últimos que nos han enviado de los de la estación, para que ustedes estén enterados de cuáles son los criterios que ellos evalúan para que formen parte de lo que es Cielo Bolivia. Es importante cuando una revista científica ya ha sido estructurada con los criterios mencionados inicialmente, con los básicos, con los datos que son de rigor, y cumpliendo ya todo lo que es la edición misma de la información, que toda revista, para procurar llegar a mucho más del área geográfica al cual pertenece, pero también de la sociedad con el que se relaciona, atravesar fronteras, ¿no? Y poder hablar de lo que realmente es el acceso abierto y brindar esa información a mucha más persona sin ningún costo. Actualmente se puede hablar de la incorporación a otras fuentes documentales secundarias. Se habla de bases de datos, por ejemplo, cuando estamos hablando de Cielo. Esta es una gráfica de Cielo Argentina. Ellos mencionan a Cielo como una base de datos multidisciplinar, ¿ya? Y por supuesto que tiene un alcance nacional. Redalic ya es más disciplinar, atraviesa fronteras, pero sí es de la región, ¿no? También está Dialnet y Rediff, y Cielo en general de los diferentes países, también es regional. Hay también bases de datos especializadas, como está Scopus, ¿no? Web of Science, esos son internacionales y tienen sus áreas especializadas. Como índices, repositorios y directorios, también hay, por ejemplo, está en el Latindex que conocemos, que es el disciplinar. En Bolivia, el multidisciplinar sería revistas bolivianas, ¿ya? Que muy pocos conocen, pero Revistas Bolivianas está administrado por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, para el cual se requiere solo un año de antigüedad, ¿no? Y mínimamente 2 números por año. Ahora, ¿cómo primero a qué primero vamos a apuntar? Siempre va a ser primero a lo más cercano, ¿no? Por ejemplo, Revistas Bolivianas, un año y ya tienen que apuntar ahí. Ahora, luego de eso, siempre hay que verlo como un camino, avanzando después de revistas bolivianas, con 2 años de antigüedad estaría lo que es Cielo Bolivia, ¿ya? Por supuesto que hay muchas revistas que pueden directamente aplicar a lo que es Cielo Bolivia. Si no aprueban, si no son aceptados, se queda sí o sí en revistas bolivianas, o sea, baja del cielo al infierno, como dicen, ¿no? A revistas bolivianas. Entonces, siempre, no es que desaparece, se queda en Cielo Bolivia, en revistas bolivianas, eso es bien. Entonces, en un equivalente para Bolivia, en la parte que dice aquí, núcleo básico, que es de la Argentina, para nosotros sería revistas bolivianas. También por disciplinas hay un directorio que es el de Latindex, que creo que me dijeron que ya aplicaron, ¿no? Sí, ¿no? Y ya especializada a nivel internacional sería DOAJ. Siempre es necesario, para hacer ajustes, ir por un camino correcto. No pueden, digamos, directamente saltar a Redalic, porque van a haber muchos vacíos, y además el hecho de que no hayan seguido un camino no es de credibilidad ante un repositorio de mayor impacto,
¿no? Siempre. Ellos ven también. Si ven que están en cielo, tienen muchos criterios que cumplen, ¿no? Entonces, por supuesto. Entonces, hay un camino. También hablan de repositorios nacionales. De nacionales para Bolivia solo revistas bolivianas. Ahora, como buscadores, también podemos considerar, y muchos tenemos acceso a ello, a Google Academic, por ejemplo, ¿no? Google Academic es una ruta el que nos permite llegar a mucho más por la multidisciplinariedad y por la multilengua, se podría decir, multiidioma, ¿no? Porque se puede traducir a muchas lenguas y tiene acceso abierto. La condición, por supuesto, de las revistas para que estén en Google Académico, que sean de acceso abierto, por supuesto, ¿no? No se verá las que tienen ciertas restricciones para acceder a su información. Entonces, reitero, los que apunten a cielo, si es que no entran, van a estar en revistas bolivianas automáticamente. Después de cielo, los que están en cielo automáticamente están en Latindex, automáticamente, porque Latindex sobre todo ve estructura, no tanto contenido, ¿ya? Entonces automáticamente los indexa. Ahora Latindex, la diferencia con Latindex y Cielo Bolivia está que para Cielo Bolivia tiene que haber 50% de artículos originales, para Latindex 40%, por eso es que permite fácilmente Latindex estar en su repositorio. Siempre para estar indizada, la palabra indizado es indistinto con indexado, aunque inicialmente tenían diferentes significados indizado con indexado. Indizado viene más de estar en índices, ¿no? De un término más apropiado que usaban los bibliotecólogos, e indexado más usaban los informáticos, pero actualmente se usa de forma indistinta porque estamos en una era donde ya la digitalización ha traspasado incluso lo que son bibliotecas, ¿no? Entonces, sí o sí, para indexar hay que considerar la calidad editorial de la cual se ha hablado, la calidad de los contenidos, porque una cosa es la calidad del proceso que se sigue del armado, maquetaje, las tapas si es que fuera en formato impreso, la estética de nuestra plataforma, pero los contenidos, ahí también tenemos que tener calidad, ¿no? Calidad de nuestros artículos. Se fijan mucho la gestión y política editorial, ven que todo esté a detalle, ¿no? ¿Qué lineamientos internacionales seguimos? ¿Ya? Y también que en cuanto a difusión o circulación de la revista, actualmente la virtualidad está permitiendo que no solo en la plataforma esté visible la información científica, también está permitido, pero con ciertas recomendaciones, que cada revista pueda tener, por ejemplo, blog, ¿no? En un blog donde el autor puede explicar a más detalle la metodología o algún tema complementario al escrito que ha presentado. Lo que recomiendan es que no se cuelgue el PDF mismo, sí puede colocarse el enlace y redireccionar a la plataforma, porque poner el PDF genera dudas, dice, ¿no? O es revista depredadora, hay una confusión, ¿cuál vale? ¿Su plataforma o esta? ¿No? Ahora, en función a que muchos repositorios nos exigen, ¿no? Y nos preguntan en la aplicación, ¿qué otros medios multimedia utiliza para difundir la información? Una de ellas que nosotros hemos colocado es videos, por ejemplo. En ese sentido, sí, en los blogs se puede colocar videos, porque en nuestra plataforma misma OJS no está el video, entonces sí podemos poner en el blog, ¿no? Y hay mucha información que podríamos nosotros colocar en videos,
es un recurso, pero también es un arte, entre comillas, trabajar videos de información científica, ¿no? Tiene que ser pertinente, el contenido tiene que ser revisado, por supuesto que tiene que ser dado por los autores, ¿no? Entonces se tiene que trabajar sobre el contenido de un video corto que no sea más de 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Y que además todo lo accesorio alrededor del video tengan una identificación clara, precisa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que haga ver que es de la universidad, la Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Simón, todos esos detalles para que no se vea que es un video comercial, ¿no? Entonces, también ya esto facilita mucho lo que es la virtualidad. La estabilidad, por supuesto, no es bueno cuando se ve que muchas veces hay plataforma, muchas veces que no, como nos ha sucedido en julio, nosotros hemos sufrido un ataque cibernético, ha sido cosa externa, pero por supuesto, seguramente ante algunos repositorios o investigadores internacionales ha puesto en duda de nuestra formalidad, ¿no? Y lo mismo, si un blog sale, tiene que haber pues cronológicamente una secuencia, periódicamente que se cumpla con la información, todo ello. También tenemos, ya eso más adelante iba a explicar, pero por ejemplo, las redes sociales también nos ayudan a lo que es visibilizar nuestra revista. En ese sentido, por ejemplo, nosotros usamos y recomiendan Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En el Face nuestro contenido siempre es formativo, ¿no? Porque no es personal, es de la revista, y la revista, por supuesto, es de una facultad y es toda la formalidad necesaria para ello, ¿no ve? Entonces, en eso también se tiene que ver formalidad, hay que cuidar elementos, ¿no? Que no sea propagandístico, más formativo, ¿no? La visibilidad está dada entonces sobre todo por usar todos los recursos por las redes sociales, también las indexaciones y el cómo podemos ayudar para la recuperación de esta información. O sea, ya estamos en una época que no solo nos van a medir lo que son las citaciones, las métricas, ¿no? Por ejemplo, las métricas están cuestionadas, ¿no? Ya incluso qué impacto esos resultados que estamos dando a conocer pueden estar viéndose en efectos en la sociedad, ¿no? Eso ayuda mucho lo que es la visibilidad, entonces la indización ya en el impacto que pueda tener esa información, esa investigación. Ahora, toda revista sí o sí tiene que estar acorde a criterios internacionales, ¿ya? Con una amplia circulación y con el reconocimiento de la comunidad científica, primeramente de su área. ¿Esto qué significa? Podrán salir muchas revistas, pero toda revista tiene que cumplir criterios internacionales, por tanto no pueden ser creadas por cada facultad o no, ahora la San Simón ha dicho que así, no, son criterios ya consensuados internacionalmente, ¿no? Entonces, en un país, por más que seamos de diferentes universidades, tenemos nomás que adherirnos a lo que es la calidad editorial y de contenidos, ¿no? Y que estén sujetos a evaluación internacional, que cumplamos criterios, ¿no? Ahora, en eso también es importante considerar lo que había dicho, que inicialmente para la creación de una revista tiene que considerarse la ética, la responsabilidad y el respeto. Imaginen ustedes que hay otra, la misma Facultad de Humanidades, nace otra revista, aparte de la ya existente, imaginemos, ¿no? Entonces, no puede ser, esa es una deslealtad, porque ustedes ni siquiera están fortalecidos,
no puede haber, ¿no? Eso es solo quitarse espacio. Entonces, tiene que primar también lo que es la lealtad, la responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de que van a gastar recursos de todo tipo, un gasto que puede ser bien usado en una sola revista, ¿no? Eso también se tiene que considerar. Ahora, hay repositorios donde sí o sí el criterio central, por supuesto que es el criterio científico, pero también se refiere ese criterio científico a que los editores sean expertos. Entonces, no es ético cuando una revista nace, hace figurar a X persona, que ese era experto, pero figura, que hace figurar un cuerpo editorial, pero que no es el correcto, sino que están figurando porque otras personas tal vez no pueden figurar. Entonces, ustedes van a ver en las revistas con mayor exigencia, dice expertos, incluso en las áreas de humanidades, todo ello, habla de doctorantes, ¿no? Doctores, PhD y demás cosas, pero relacionado sobre todo a lo que es experticia. En salud no tanto, porque lo que es doctores mismos, PhD en alguna área de lo que es salud, generalmente no son de especialistas del área clínico-quirúrgica. Entonces, en salud se requiere de preferencia que sean expertos en el área y no tan teóricos, ¿no? Pero en las otras áreas yo he leído que incluso es de preferencia que sean PhDs, ¿no? Entonces, eso hace suponer que hay grupos de personas que no pueden estar relacionadas, vinculadas a una revista o figurar nombres inexistentes realmente en el trabajo de lo que es una revista. Eso sí, hay que cuidar mucho, ¿no? Había hablado también la primera clase de lo que son las revistas depredadoras y los circuitos depredadores, ¿no? No porque yo sea docente de San Simón y he ido a dar una charla a un evento, no tienen que ponerle logo de San Simón, ¿no? Porque yo estoy siendo cómplice de un circuito depredador, ¿no? Ahora, para que lleve el logo de San Simón, tendrá que hacer un convenio muy más allá de lo que es mi persona, ¿no? Eso no es correcto tampoco. Ahora, sí hay dentro de la universidad otros eventos que fomentan lo que es la investigación, la divulgación, y por supuesto eso tenemos que apoyar, esos eventos, ¿no? Pero hay otros que tienen fines enteramente comerciales, ¿no? Esos no se van a apoyar en lo que es la calidad editorial, contenidos, nada de ello, ¿no? Facilitar a los autores, a los organismos que otorgan financiamiento, a los evaluadores e investigadores, bibliotecas, servicios de adquisición de publicaciones y bases de datos internacionales la disponibilidad de un listado de revistas ya evaluadas por pares y aceptadas por su excelencia. Eso implica visibilidad e indexación. Verán ustedes que he leído mucho relacionado a bases de datos, bibliotecas. En muchos países los encargados de lo que es indexaciones, todo ello son los bibliotecólogos, ¿no? No sé si tenemos o cuán formados están nuestros bibliotecólogos, pero hay muy buenos en el exterior, muy buenos. Si leen ustedes a Julio Alonso, español, bibliotecólogo, que tiene muy buen contenido, a Juan Machín, mexicano, pero pues son una eminencia en cuanto a lo que es indizaciones, ¿no? Juan Machín, por ejemplo, su característica es que integra los conocimientos, nos hace entender muy bien muchas cosas. Julio Alonso le caracteriza más que habla de cosas sueltas, ¿no? Muy formal, sí. Obviamente Juan Machín más bonachón, nos explica más, pero son bibliotecólogos, ¿no? Y en muchos países, en la Argentina también, de todo esto si bien ellos no son los que revisan, no hacen el proceso editorial, pero son parte fundamental de una revista para administración de la plataforma, indexación, gestión de los datos, metadatos, todo ello. Los bibliotecólogos se hacen cargo, ¿no?
Bueno, en nuestro caso, entonces, hay que seleccionar revistas para integrarlas a Cielo Bolivia, y sí lo van a conseguir muchos, ¿no? Aquí quiero repetir, la publicación deberá respetar las normas editoriales internacionales. Ahora, ecosistemas. Hay muchos sistemas, plataformas, que son una serie de canales y herramientas que hacen posible la interacción y el intercambio, potenciando el trabajo de los investigadores y la visualización de resultados, ¿no? Actualmente, la Web 2.0 nos orienta a ensanchar y enriquecer la disponibilidad y el acceso al conocimiento, y que son un nuevo modelo de comunicación científica. No subestimemos las nuevas formas de comunicación que incluso está entre los jóvenes, ¿no? Lo que es informar con el menor número de palabras y en un tiempo muy breve está muy fuerte a nivel mundial, ¿no? En este momento ya están usando incluso con fines formativos lo que es TikTok, lo que inicialmente nosotros nos criticábamos, todo ello, ¿no? Entonces no subestimemos, cada vez va a haber mayor uso de este tipo de recursos. Por supuesto que conlleva mucho tiempo y esfuerzo. Ahora, nosotros en lo que es la Gaceta Médica Boliviana somos un equipo muy reducido. Si bien no tenemos funciones muy definidas, simplemente, por supuesto, mis funciones de editora están definidas, pero el de administrar la plataforma, el de editar, de hacer los posts para el Facebook, Twitter, lo hacemos todos, ¿no? Hay veces que yo tengo la idea de tal vez hablar de acceso abierto y hago un post, ¿no? O a veces le digo al auxiliar, por favor, tu siguiente post sobre esto, ¿no? O a Guillermo, no te olvides, por favor, hacer el póster para el siguiente número, ¿no? Entonces, esa parte no lo tenemos definido porque no somos muchos. Obviamente, el New Journal England, por ejemplo, es un edificio, tienen mucho personal, tienen equipazo, ¿no? Pero este tipo de trabajo es también delicado y debería estar bien hecho, ¿ya? Porque hay criterios también, porque se supone que hay una imagen corporativa de San Simón, que también se debería considerar en lo que publicamos en estos posts, aunque sean por Facebook o Twitter, deberían tener bien trabajado una imagen corporativa, ¿ya? Es por eso que les he recomendado, aconsejando, si es que permite que su equipo tenga un diseñador gráfico, háganlo, porque ya no solo se habla de lo que es plagio de textos, también de imágenes, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en pro defender la propiedad intelectual, entonces seamos coherentes, ¿no? Requiere tiempo y esfuerzo, hay que considerar la cuestión de un diseñador. No se trata de dispersar a una revista o replicarla sin sentido en múltiples plataformas digitales, sino de integrar racionalmente herramientas que agreguen valor y que estén en sintonía con los usos y costumbres de la comunidad científica a la que está dirigida. Reitero, videos, los posts, los pósters, la información que se pueda brindar en un blog, todo ello tiene que tener una revisión cuidadosa. La complementariedad y funcionalidad deben ser dos de los objetivos principales en la creación de la huella digital de una publicación. Tiene que tener un objetivo, ¿no? Y tiene que cumplir la función que queremos, ¿no? Que nos pueda ayudar a difundir la información. Ahora, reitero, las redes sociales actualmente son colegios invisibles. Reitero, no debemos subestimar, ¿ya? Debemos hacer muy buen uso para poder llegar a trascender fronteras, ¿no? Ahora se habla de los colegios invisibles, las redes sociales, fíjense que son tan potentes, ¿no? Proponen un camino diferente en la construcción de la reputación por medio de las recomendaciones,
las opiniones, los seguimientos de los actores que la integran. Fíjense, dice, construcción de la reputación de mi revista, de la Gaceta Médica Boliviana. El cómo yo construya ese mi post va a decir mucho de mi Gaceta Médica Boliviana, ¿no? Entonces, va a ir a favor o en contra. Por eso, cada día más me convenzo que necesitamos un diseñador gráfico, ¿no? Pero, esto es bien importante, el diseñador no tiene que trabajar independientemente, siempre tiene que estar en interacción constante con el editor, porque el contenido de un post, él no puede adivinar qué frase es la más importante. Se supone que tiene que estar coordinada con el editor, incluso con el autor de X artículo que queremos visibilizar. Si entran al Face, ¿alguien ha entrado al Facebook de lo que es la Gaceta Médica Boliviana? ¿Han podido visitar? Les invito a que visiten, todo el contenido está relacionado a que sea formativo. Entonces tenemos algunos posts que hacen mención a los artículos publicados, ¿no? Vemos ahí su resumen, tiene que haber el título correctamente, tiene que haber el autor, es más, recomiendan que tenga un enlace a los autores, un link que pueda permitir. ¿Por qué es esto? Porque ese link les va a llegar a otras redes pertenecientes del autor, ¿no? El resumen, muy bien estructurado, pero un resumen no el mismo que está figurando en el artículo mismo de la plataforma OJS, ¿no? Un poco más concreto, porque ustedes saben que no podemos llenar también la imagen, ¿no? Eso, y que tenga el link del lugar, del sitio de la plataforma OJS, ¿no? Esos elementos son bien importantes. Y el ORCID, me olvidaba, el ORCID de los autores. Todos esos detalles va a hacer que la red aumente, ¿no? Y además, el hecho de que si estamos construyendo la reputación de nuestra revista, por supuesto, vamos a ser parte de una evaluación abierta y participativa. Por tanto, tiene que haber una exigencia a nosotros mismos, tiene que haber, ¿no? También es importante considerar la capacidad de interconectarse con otras herramientas y aplicaciones, lo que les otorga la capacidad de incorporar datos e información de otras fuentes. Habíamos mencionado ya el DOI, el ORCID especialmente, ¿no? Todo lleva a conformar redes de comunicación, relación y metaservicio que revalorizan el capital cognitivo y social que contienen. Esto ya en otras revistas o otros libros lo van a ver como redes sociales y marketing de una revista científica, ¿no? Pero en realidad es parte de lo que es visibilidad de una revista científica. Hasta la fecha se trata de medir y establecer valores en torno a la reputación o el mérito de lo publicado. Por ejemplo, las citas de un autor, trabajo científico o revista, fijándose de esta forma umbrales de calidad y prestigio. Las métricas también generan distorsiones, ¿ya? Sobre todo las basadas en la medición del impacto a partir del conteo de citas, propiciando la ya mencionada desigualdad entre las que pertenecen a la corriente principal y a las que provienen del mundo científico no desarrollado. En esto ya se quiere dar a entender que no siempre las métricas, un resultado no dice lo que está relacionado a calidad, ¿no? Actualmente ya no se usa muy poco en Europa, pero en general en América no he escuchado lo que es investigador senior, investigador junior, porque también ha creado eso, distorsiones, ¿no? Muchas veces por ser senior uno supone que ya es un investigador de alta calidad, ¿no? Y puede ser que ya esté agotado ese investigador o qué sé yo, pero muchas veces la investigación no ha sido óptimamente revisada, ni siquiera
en el mismo proceso de investigación. Eso ha generado también de que ya no se confíen en las métricas, no porque X nombre figura, automáticamente va a ser una publicación de calidad, ¿no? En esto de lo que es citaciones, por ejemplo, tenemos que hablar de lo que se llama las malas prácticas en la publicación científica. Actualmente ya denominan cárteles de citaciones, cuando dicen, tú me citas, yo te cito, ¿no? En lo que yo publico. Entonces es un cártel, ¿no? Mal llamado, tal vez muy duro el término, pero se llaman cárteles, y eso también hay en Bolivia. Tráfico de autorías también, ¿no? En citaciones también lo que es autocitaciones, las autocitaciones también, ¿no? A veces escriben un segundo artículo y en la mayoría de las referencias bibliográficas o en el contenido se citan ellos mismos. Eso tampoco no, le quita puntos a la revista, le quita puntos. El tráfico de autoría, tú me colocas como autor y yo te coloco como autor en el que yo publico, ¿no? O coloco, nos damos cuenta, ¿no? A ver, un artículo relacionado a traumatología y figura un patólogo, ¿no? Ahora muchas revistas por eso están pidiendo el rol que ha cumplido cada uno de los autores, ¿no? Tenemos que tener ese, es más, dice solicitar un breve currículum de cada autor, breve currículum. ¿Qué es? Porque a veces cuando nos envían, no sabemos si nos vamos a dirigir a un estudiante, a un profesional formado, no sabemos. Entonces, nos ayuda mucho un breve currículum de cada autor, ¿no? Y el rol que está teniendo en esa investigación, en esa publicación. Ahora, cuando son ensayos, ya desde hace muchos años está el que tenemos que registrar en otros repositorios de datos, ¿no? Porque nosotros como editores podemos publicar algo que no ha cumplido con los criterios y alguien quiere citar esa investigación y entonces ese alguien quiere datos, quiere verificar si lo que va a citar está correcto. Entonces, podemos nosotros solicitar, en ensayos sí hay repositorios, pero en otras investigaciones que no son ensayos, podemos solicitar base de datos y análisis estadístico para proporcionar uno a los revisores y otro a los que más adelante puedan requerir o nos pidan otros datos accesorios a esa investigación, ¿no? Entonces, tomar en cuenta también que nos recomiendan, mucho habla, por ejemplo, Julio Alonso de lo que son las falsas métricas, que las métricas ya no nos sirven, ¿no? Eso. Otra cosa que está distorsionando mucho es lo que es la investigación, es la frase esa que decía, publicar o perecer. Eso ha generado que se publique sin calidad, ¿no? Por publicar, sumar puntos. Eso también ha deteriorado lo que es la investigación y publicación, ¿no? Bueno, quiero mostrarles acá los criterios Cielo. Ya, esto es lo último que nos han mandado de la estación y les pido que si es que no entienden me puedan preguntar porque sí o sí esto usamos bastante en Cielo. El primer criterio que se muestra acá es carácter científico. Como yo, revisora, siendo parte del Comité Consultivo de Cielo Bolivia, me fijo, ¿dónde me voy a fijar yo en lo que si quiero revisar carácter científico? En el acápite de material y métodos.
todo material, todo lo que es el acápite de material y métodos, tiene que permitir la replicación de la investigación, ¿ya? Tiene que permitir que otros investigadores consigan los mismos resultados con lo que yo como autora estoy detallando en el acápite de material y métodos. Yo hace años, cuando aprendí lo que es el escrito científico, les daban porcentaje a cada acápite, ¿no? De cuánto porcentaje, por decirles, de 30% introducción en cantidad, 25% a material y métodos. Pero en este último tiempo, si hablamos de replicabilidad o reproducibilidad, no se puede hablar de 25% de lo que es material y métodos. Tendrá que estar todos los datos que posibiliten que yo consiga esos mismos resultados con el camino que me muestra material y métodos. Entonces, eso es lo que se fija uno en lo que es carácter científico. Las revistas deben publicar predominantemente artículos originales, resultantes de investigación o que signifiquen un aporte real para la disciplina específica de la revista. La cantidad mínima por año es de 6 artículos originales publicados en un año. Ya. Entonces, cuando dice el aporte real, en el acápite de introducción, si bien tiene que ser, hay 3 criterios para escribir un artículo científico, les había mencionado: claridad, brevedad y precisión. Si bien estamos considerando estos elementos y queremos que sea breve, pero tiene que estar ahí, identificar, poderse leer para qué va a servir esa investigación, qué vacío social va a poder cubrir los resultados de esa investigación, ¿no? La justificación para esa investigación, ¿no? Y además es bueno como editores exigirles a los autores que se evidencie ese elemento, porque le va a dar un realce a ese trabajo de investigación que se está haciendo, ¿no? Ahora, y por supuesto, el objetivo tiene que estar claro, que es el último párrafo de la introducción, y material y métodos que tengan que ver con ese artículo, con ese objetivo, ¿no? Es lo primero que nos pide Cielo Bolivia. Si esto no va, entonces ya no se revisa nada, ¿no? Directamente, porque es el carácter científico que primero tenemos que evaluar de una revista. Ahora, si esa revista tiene instrucciones para autores, también, ¿no? Ahora, si bien puede tener instrucciones para autores, pero los mismos editores no se están fijando o no están exigiendo que se cumpla esas instrucciones para autores. Habíamos dicho que el autor lo primero que tiene que hacer es leer las instrucciones para autores y tiene que apegarse a lo que dicen las instrucciones, al formato que indica esas instrucciones. Hay muchas veces que dice estilo Vancouver o APA, ¿no? Y vemos las referencias bibliográficas de sus diferentes artículos y no se sabe si es APA, Vancouver o ISO o qué. Entonces no se está cumpliendo, ¿no? O tal vez no están claras, no está claro qué está pasando. Entonces ahí se ve, ¿no? También se tiene que ver que ha sido arbitrada por pares. Se tiene que tener un cuerpo de expertos pares, o puede llamarse revisores expertos o consejo científico o comité editorial. Bueno, hay distintos denominativos, ¿no? Pero tiene que haber un cuerpo de revisores y preferentemente externo. Para Cielo no te piden mucho que sea internacional, pero que sea externo a la institución editora, ¿no? Revisan mucho si los del cuerpo editorial son autores. No puede ser eso, no puede ser eso, ¿no? Tienen que ser externos a la casa editorial. La revista debe especificar formalmente cuál es el procedimiento seguido para la aprobación de artículos. Se debe indicar en cada artículo de la revista las principales fechas del proceso de arbitraje, la fecha de recepción y la fecha de aceptación. Esto es importante.
Les he dicho que las revistas depredadoras, cuando nos envían propaganda, siempre lo primero que dicen, su artículo será publicado en un corto tiempo. Ese es el eslogan. Una revista indexada tiene un proceso que dura mucho tiempo, hasta más de 8 meses. ¿Por qué? Porque hay cuestiones ajenas a la revista que pueden retrasar, ¿no? La agenda del revisor, por ejemplo. Es imposible. Que vean menos de un mes, no es creíble, no ha pasado por revisores, ¿no? Porque para empezar, el editor puede tomarse entre 2 a 3 semanas revisar, ¿no? Ahora podemos enviarle nuevamente al autor para que corrija referencias bibliográficas, qué sé yo, que no esté en formato. Eso supone otra semana. Hasta que vuelva a llegar y revisemos es otros días, ¿no? Entonces es imposible que sea menos de 2 meses, imposible. Entonces hay que ver ese detalle también da pauta, ¿no? Y se revisa si tiene fecha de recepción y fecha de aceptación. El cuerpo editorial. La composición del cuerpo editorial. Les había comunicado yo que a veces se confunde entre cuerpo editorial, comité editorial, pero aquí quiero hacerles esto está hablando de forma general. Ya en la parte operativa, cuerpo editorial es todo, incluido los asistentes, ¿no? Asistentes, digamos, los que administran, los que traductores, los arreglistas de estilo, todo, cuerpo. Comité editorial es solo los que están entendidos en el tema mismo, o sea, los diferentes editores, puede ser por área, editor jefe, hay incluso un editor ejecutivo, está encargado más que todo de velar las necesidades, interrelacionamiento con los proveedores financieros, está relacionado también con enviar los certificados a los revisores, por ejemplo, o a los autores, porque piden también. En nuestro mundo, en latino, en Bolivia específicamente, todavía están acostumbrados a que nos pidan certificados. En Europa, con solo colocar el DOI, le vale, porque el DOI es más garantía que un certificado. Un certificado, disculpen la palabra, hasta se puede falsificar, hasta firmas, pero el DOI no, porque te direcciona al lugar donde está publicado y además te muestra el artículo, ¿no? Entonces, en Bolivia sí nos piden autores. Entonces, por ejemplo, yo como editora, muchas veces debería tener una secretaria, digo, pero esa secretaria tendría que estar muy involucrada en los artículos, porque en cada certificado, para dar al revisor, por ejemplo, tengo que poner agradeciendo, qué sé yo, que ha revisado, pongo el título y tengo que mencionar y por dar el resultado aceptado, publicable sin correcciones, publicable con leves correcciones, publicable con grandes correcciones o no publicado. Incluso eso tengo que colocar. Entonces una secretaria yo creo que se enredaría, ¿no? Entonces de eso se tendría que ocupar más o menos un editor ejecutivo, pero yo creo que tener un editor ejecutivo en vez de un editor por área es mucha cosa, ¿no? Yo creo que entre editores tendríamos que manejar eso, pero ya en grandes revistas sí debe haber, ¿ya? Eso en cuanto al comité editorial. El comité editorial, ya, o sea, los expertos que manejan, los del área, en mi caso, pues ya los médicos que manejan, tienen que tener un 20% máximo de publicaciones en su revista, porque se supone que no puedo yo tener mi revista y para publicarme las veces que yo quiera y el comité editorial publicarse, ¿no? Un 20 a 30% máximo, ¿no? Entonces, creen muchas veces que tiene que ser cerrado, tenemos que ser una comunidad cerrada y todos, a ver, vamos a hacer las investigaciones para el año para nuestra revista y todos van a publicar. No, pues eso se llama además endogamia, tiene que estar exenta de endogamia toda revista, ¿ya? Máximo 30, idealmente 20% de publicaciones del comité editorial en esa revista. Eso sí se revisa, eso sí revisa también, ¿no? Que los autores, se agarra cualquiera de los números que nos envían, se revisa quiénes son del comité editorial y los autores, se compara, ¿no?
eso se verifica. Si tiene ISSN, eso sí, la antigüedad mínimamente 2 años, la periodicidad tiene que cumplirse en las fechas establecidas, los intervalos de tiempo en que se publica la revista al año, número de veces, la revista debe editar al año en forma regular el número de fascículos correspondientes a la periodicidad definida. La periodicidad mínima es de 2 números por año. Es recomendable 2 por año, porque si ponen 3 y no tienen artículos para el tercero, ya es punto en contra. Es mejor crear una edición especial, si tuvieran muchos artículos para ese año, una edición especial y no pasa nada, ¿no? A que tengan ese problema luego. Puntualidad de la publicación, junio y julio a diciembre, cosa que en diciembre, ¿no? De ese último número, en enero nos evalúan, entonces tiene que estar en diciembre ya enviado, tiene que estar. Ahora, muchas veces sucede, por X o Z razón, tal vez no han terminado de trabajarlo y no se ve en cielo, pero ya son cuestiones de trabajo de ellos, ¿no? Sí. Puntualidad de publicación. La revista debe aparecer en la fecha establecida acorde con su periodicidad, ¿no? Es bien importante nosotros hacer el envío en la fecha prevista para que se les dé también el tiempo para ellos para subir a la plataforma de Cielo. Él debe contar con título, resumen y palabras clave en inglés. El título es muy importante. Muchos expertos revisores no se fijan en el título. A veces como editores nos damos cuenta que tiene un número mayor de lo requerido el título de palabras, pero no ponemos todavía las observaciones porque pensamos que tal vez el revisor lo va a hacer. Si es que no lo ha hecho, recién nosotros recomendamos. Es más, hay criterios para colocar un título de un artículo, ¿no? Tiene que ser atractivo, llamar la atención, que esté relacionado con el objetivo, ¿no? Creen muchos autores, investigadores, que tiene que ser similar a la tesis, porque sí, una tesis se puede vaciar a un formato publicación, pero el título no es el mismo. Por ejemplo, en la tesis se coloca dónde se ha llevado a cabo, ¿no? Cochabamba, Bolivia, en gestiones 2000 a 2022, no sé, algo así, ¿no? No, eso entra en material y métodos, ¿no? Lugar, fechas, todo eso, pero en lo que es el título no. Entonces hay que ver también. Muchas veces el título dice una cosa y el objetivo es otra cosa, y hay veces el revisor no se da cuenta. Eso también hay que fijarse, ¿no? Ahora, el resumen, por ejemplo, en artículos originales, nosotros como Gaceta Médica Boliviana sí pedimos estructurado, ya pedimos que tenga su objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones, que es diferente al IMRD, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en objetivo, al grano, ¿qué cosa, no? Ahora, en material y métodos bien concreto, y los resultados más importantes que tienen que ver con el objetivo que está planteado. Y en conclusión, la conclusión. Entonces, ¿a qué ha llegado después de esa conclusión, no? Pedimos estructurado, otras revistas pueden no pedir estructurado, eso ya es de cada revista, ¿no? Nosotros sí pedimos, ¿no? Las palabras clave tienen que ser de tesauros, ya he visto que cada área temática tiene tesauros, así como medicina también tienen los de humanidades, sociales, ¿no? Es muy importante las palabras clave, el título y el título abreviado por los motores de búsqueda para que sean jalados, ¿no? Es bien importante. Para medicina es DEX en español y el MESH en inglés. Ya son palabras compuestas incluso, porque a veces no tiene sentido que se las una palabra, entonces son compuestas, ¿no? Entonces no es difícil aprender y sí se tiene que revisar eso. La diversidad de autores, no solo internos. La revista debe incluir a autores externos a la institución que la edita. Se recomienda que los autores provengan de orígenes diversos. Sí, es a lo que les decía, ¿no? Ahí se verifica si hay endogamia. Una revista endogámica no es saludable desde ningún punto de vista.
le sacan de la revista. Sí, sí, pero eso no quiere decir que no puede volver a ingresar a la revista, pero tiene que volver a postular. Sí, es exigencia que cumpla periodicidad, es exigencia, sí. Eso es bien importante. Por eso yo me comuniqué con algunos de San Simón, les dije, no solo es importante este paso, reitero, he dicho en la primera sesión, el éxito de la Gaceta Médica Boliviana, acuérdense de las dimensiones que Cielo Bolivia menciona: educación, corresponsabilidad, información, comunicación. Educación en cuanto a mi persona como editora, en cuanto al resto del comité editorial, porque constantemente tenemos que actualizarnos, aprender cosas que va más allá de mi formación profesional misma como médico, no más allá, ¿no? Constante, es una de actualizarse constantemente. También formar al equipo asistente, a los técnicos que trabajan con nosotros, pero también formar a los revisores, porque muchas veces yo me he tenido que contactar, porque nos dicen, ¿no? Está bonito. ¿Cómo está bonito, no? Entonces tal vez no identifica los puntos clave que tiene que revisar, ¿no? O también he tenido yo una experiencia de un tema relacionado a lo que es salud mental. Mandé un artículo a un prestigioso psiquiatra del Uruguay y muy, ¿cómo les digo? Hace muy caballero el revisor. Ustedes vean si lo publican o no de acuerdo a las políticas de su revista. Eso me estaba diciendo que no, ¿no? Gracias a Dios también mandé yo a otro revisor y que él me dice no. Entonces, también los revisores requieren formación muchas veces, ¿no? No hay que dejar suelto, no hay que suponer que saben porque son expertos, no. Pero también tenemos que crear comunidad científica. Tenemos que crear comunidad científica. ¿Qué hago yo? Constantemente me invitan, por ejemplo, para dar clases sobre escrito científico. Constantemente hay estudiantes y profesionales que se están formando. Porque si hablamos de lo que es ciencia abierta, que es mucho más completo de lo que solo es acceso abierto, ciencia abierta implica que no solo los que tienen el cargo de investigador van a hacer investigación. Y hay gente, yo tengo experiencia de algunos estudiantes y algunos profesionales que han empezado muy dificultosamente y hay como que mucho trabajo en la revisión, ida, venida, muy largo el proceso editorial, pero que ahora son muy buenos investigadores que publican, tienen un nivel altísimo, una capacidad de manejar la técnica del formato mismo. Entonces hay que formar. Entonces cuando me invitan los de la sociedad científica a dar las charlas sobre escrito científico, voy. Es más, la mayoría de las veces me ha pasado que en sus disertantes son una lista larga, pero resulta que me toca jueves. Doctora, le cuento que tal doctor no va a poder venir, ¿será que puede, por favor? ¿Qué van a dar? Casos que ya, miércoles, la doctora tal no va a poder venir también. ¿Por qué? Porque no todos saben escrito científico. Otra cosa es metodología de la investigación y otra cosa es escrito científico. Por supuesto que están muy relacionados, pero no son lo mismo, no son lo mismo. Entonces, para mí ha sido una fuente de ganar comunidad científica que pueda publicar. O me convocan, digamos, estamos organizando para la Caja Nacional unas sesiones de lo que es escrito científico, por favor, ya, voy. O los residentes de pediatría, o de forma individual también, ¿no? O vemos también, muchas veces no nos piden ayuda, pero vemos metodológicamente que está muy bien.
tiene coherencia, solo que está muy deslucido tal vez la parte de introducción o no está bien explicado sus resultados. Le invitamos a que venga, ¿no? Porque a veces cuando nos comunicamos, ya sea por correo o por WhatsApp, qué sé yo, no nos entiende muy, ¿por qué no viene? Le voy a explicar, ¿no? Esa es una forma de formar, crear comunidad científica. Ahora, hay revistas, yo he estado en una reunión internacional de editores, donde yo les decía, pero es muy justo, hay veces que los tiempos no nos da para tener el número suficiente. Las grandes revistas están recibiendo artículos para publicar al año, porque para este año ya tienen todo lleno, o sea, tienen un tiempo largo para trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque la comunidad científica es grande, es amplia, es muy fomentada en las universidades, ¿no? Los que hacen especialidad afuera, a diferencia de los que se forman en Bolivia, por ejemplo, en el área de salud, especialistas médicos, nos cuentan siempre, los médicos, residentes médicos, todo el tiempo están creando bases de datos, todo el tiempo, dice, todo el tiempo. Aquí no, porque los residentes hacen más trabajo asistencial, no tienen ni tiempo para estudiar, ¿no? O hacer investigación. Y afuera se fomenta mucho lo que es investigación y publicación. Sus bases de datos todo el tiempo están alimentando ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que crear comunidad científica, tenemos que crear. Entonces, sí o sí, sabemos, por ejemplo, que la Gaceta Médica Boliviana no puede organizar porque hay cuestión de la Contraloría y qué sé yo, cobrar por los cursos, no, pero lo dejamos nosotros a lo que son las sociedades científicas. Si me invitan bien, lo que yo gano es la comunidad científica, ¿no? Y que conozcan la Gaceta. Entonces, lo primero que tienen que hacer es moverse y organizar sí o sí cursos de escrito científico, porque hay mucha gente que tiene interés, pero hay una falsa concepción de que como no tienes hay un instituto de investigación, solo ellos pueden investigar, hay una falsa creencia de eso, y no es así, ¿no? Entonces se tiene que romper también esos esquemas, porque no se puede crear una revista solo para mi departamento, para mi instituto, no, eso es endogamia, y no va a favor de lo que es ciencia abierta, ¿no? Eso sí. Diversidad de autores, no solo interno. Afiliación de los autores. Es importante el nombre. Es mejor orientarles en este sentido, porque a veces pueden pensar que es error de nosotros cuando son los motores de indización, de índices, lo han clasificado. Por ejemplo, una vez yo he leído mi nombre, Galvarro, Marlene L. Antesana. Lo que pasa es que mi nombre es muy largo, Marlene Lourdes Antesana Soria Galvarro. Entonces no debería yo haber colocado así, ¿no? Suficiente con que haya colocado Marlene L. Antesana. Acá en nuestro medio siempre, ¿no? Apellido de mamá y papá. Eso nos perjudica. A veces es mucho mejor orientarles. Sin embargo, no podemos obligarles porque es ya pertenencia del autor como quiera poner su nombre, pero les aclaramos, ¿no? O puede ser también Mario Pérez L, ¿no? Eso para evitar homónimos, digamos, ¿no? Pero hay que orientarles, porque después nos pueden echar la culpa, ¿no? Ahora, entonces el nombre, el ORCID, correo electrónico, también la afiliación quiere decir qué hace y en qué institución. Yo soy médico, pero puedo estar en funciones de editora, ¿no? Editora en jefe, Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. Ahora, el autor puede estar en otra institución. Imaginemos que la investigación que se está publicando era de hace 2 años, pero hace 2 años estaba en la Caja Petrolera, pero ahora está trabajando en la Caja Nacional. Entonces, tiene que poner la institución en la institución de la época en que se llevó la investigación, o sea, Caja Petrolera de Salud. Ya, eso es bien importante también, ¿no? Porque si no hay incoherencias, si no se entiende cuando nos leen.
En esto les reitero, como editores es recomendable, al margen de que no se vaya a publicar, solicitar un currículum breve de cada autor, ¿no? ¿Qué es? ¿No? A veces no sabemos si es estudiante o qué, es bien importante para poder discutir en el buen sentido de la palabra algún aspecto. La misión, como les había dicho, de la Gaceta Médica Boliviana yo veo que todavía es largo. Van a ver que de grandes revistas son bien concretas y son 2 líneas, un párrafo bien corto, ¿ya? Todo lo que es escrito científico no tiene nada que ver con lo que es rimbombante, no es literatura tampoco, no es propaganda, no es alusión a a un gran personaje o a algo de la mitología, no, tiene que ser bien concreto, claro, breve, ¿ya? Es más, le digo que de la Gaceta todavía yo creo que tiene que ser revisada. Pero bueno, la misión lo habíamos estructurado todos los del consejo directivo, ¿no? O sea, la parte administrativa, entonces no solo como editora, en eso también se tienen que apoyar, ¿no? Hay muchas cosas que como editores no lo hay que hacer solo, hay que apoyarnos y todo, que tengan un cuaderno de actas, porque todo no entra en la revista, pero hay algunos antecedentes, procesos que se han llevado a cabo para determinar una u otra cosa, color de revista, todas esas cosas, que debe estar formalizado en un cuaderno de actas. Sí o sí, es bien importante. Incluso cuando hay un rechazo de un artículo, generalmente no sucede con los internacionales, sucede con los de la casa que generan problemas, ¿no? Todo hay que tener documentado, ¿no? Todo, e incluso informar sobre este aspecto. Obviamente el reclamo tiene que ser por medios formales, no puede ser, cualquier reclamo tiene que ser formal, entonces al correo institucional, ¿no? Y plantearlo al consejo directivo, por ejemplo, ¿no? Que eso es independiente al cuerpo editorial, ¿no? Para que analicen y sepan. No podemos estar haciendo discusiones vía WhatsApp, en el grupo de docentes, no es la ruta, no caigan nunca en eso. Y otra cosa que a mí me pasa mucho y he caído algunas veces y es un gran error, seguramente está como referencia, contacto, mi número de celular. Entonces me escriben o me llaman. Yo nunca he podido, ya años de editora, nunca me acuerdo, no ubico fácilmente el artículo, en qué fase está, ni siquiera aunque me digan el nombre. Entonces, doctora, he enviado, quisiera saber cómo está. Sí, ya está en diagramación, ¿no? A veces me puedo confundir y veo y reviso recién y sigue con revisores y luego, pero si usted me ha dicho que está en diagramación, ¿no? Nunca me acuerdo. Hay que procurar decirles siempre que por favor escriban al correo institucional. No puede suceder esos aspectos que yo estoy en la calle, estoy en algún lado donde yo no tengo hace rato mi base de datos, no me acuerdo yo, no me acuerdo. Y es más, justo ayer estaba revisando, porque cada uno se crea, yo tengo en Excel, entonces la fecha que estoy recibiendo, el título del artículo, autores, y a continuación, fecha tantos, se envía a autores para corrección de formato, fecha tan, así, ¿no? Yo tengo, ¿no? Entonces, por más que haya leído ayer, ahorita si me preguntan, no me acuerdo, porque son tantos y son tantas pestañas en cada Excel de cada número, caso clínico, artículo original, artículo de revisión, cartas al editor, tantas cosas, no me acuerdo. Entonces, hay que tener cuidado cuando respondemos por WhatsApp, nos podemos equivocar y genera, ¿no?, malestar, pero si usted me dijo tal, pero es que no me acuerdo yo, ¿no? Eso sí. La misión les he dicho que tiene que ser, no se olviden nunca de esto, claro, breve, preciso. Exigencia de artículos inéditos y originales. Tiene que estar mencionado en las instrucciones para autores la importancia de la recepción de artículos originales. ¿Qué es originales? Que por primera vez se esté publicando resultados de una investigación. Entonces, los del Comité de Cielo buscan dónde dice original, ¿no? Que diga claramente, eso sí, revisan, que diga, no por más que sean originales los artículos siempre, o sea, buscan que en instrucciones diga eso. ¿Ya?
disposición que indica que la contribución o artículos que se presentan para publicación deben ser originales e inéditos, o sea, tiene que decir en instrucciones. Dirección de la revista, por ejemplo, de nosotros, nuestra institución editora es la Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Simón, y ponemos la calle y número de la Facultad de Medicina, Avenida Aniceto Arce, todo ello, ¿no? Institución editora, ¿no? O sea, Facultad de Medicina, ¿no? Afiliación institucional del comité editorial. Es deseable que el comité editorial también no todos sean de la misma institución, es más saludable, ¿ya? Yo sí soy de San Simón y es más, dice mi nombre tal cual, y tengo 2 editores asociados más, ¿no? El doctor Carrasco y la doctora Betsabe son de la Facultad de Medicina, es más, los mantengo porque hay factores, ¿no? Que hay razones, por ejemplo, la doctora Romero, sí es mi apoyo, por ejemplo, algo me pasa como o me he enfermado con COVID, quien se ha hecho cargo de ya estábamos en la última fase, en el anterior número, en la última fase, y se necesitaba revisar, estábamos en corrección de estilo, todo eso, yo estaba con baja. Imagínense que por mi enfermedad no salga, eso no hay perdón para los de afuera, ¿no? Sí o sí, gracias a Dios tengo el apoyo de la doctora Betsabe Romero. Es de la institución, pero yo no puedo cambiarla porque realmente le pone el hombro, ¿no? Le pone el hombro. Y el doctor Carrasco es de uno de los del comité editorial, muchísimos más antiguo, el que defiende, que es también parte importante de lo del motivo para que siga existiendo la Gaceta, ¿no? Podría decirse que es un editor ejecutivo, ¿no? Porque siempre está reclamando por el espacio, porque nos proveen una cosa, otra cosa, ¿no? Pero están dentro de lo que denomino yo editores asociados, pero sí yo podría hacer la corrección del doctor Carrasco, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos sí son, pero ahora, del cuerpo editorial, del comité editorial, pero del cuerpo editorial mismo, o sea, los expertos, revisores, ahí sí yo sí soy exigente y coloco lo más posible a revisores internacionales. Ahora, como tenemos artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, etcétera, 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 en casos clínicos donde no es la exigencia de un artículo original, sí trabajo con revisores internos, los colegas que trabajan en diferentes instituciones, ¿no? Que, por ejemplo, Caja Nacional de Salud y demás, ¿no? Pero son ya externos a la facultad, ¿no? No dice Facultad de Medicina. Hay unos muy poquitos que dice Facultad de Medicina, si ustedes ven lo que es el cuerpo editorial, muy poquitos tienen la afiliación de Facultad de Medicina, porque son de Cochabamba, sí, pero son externos a la institución editora, ¿ya? Ahora, los internacionales que ustedes ven ahí son los con los que he trabajado para el artículo original. Cartas al editor, no es necesario que vayan a revisores, son cartas dirigidas a mi persona como editor, ¿no? Por supuesto, son cartas, como su nombre dice, carta, dentro del marco del respeto, que nos hacen llegar sobre un artículo que puede haber sido publicado, puede ser con complementación, una crítica constructiva o también felicitando muchas veces. Cuando hacen alusión a un artículo ya publicado, es conveniente también redireccionarle al autor a quien han hecho alusión para que pueda responder, ¿no? Entonces, no requiere revisión por pares, no requiere. Ahora, los artículos de revisión, he leído que en otras revistas podemos invitar nosotros a un experto que escriba un artículo de revisión, pero no sucede conmigo así, siempre me llegan, nunca he tenido que invitar para que escriban, siempre me llegan. Ahora, sí me ha llegado de la OPS-OMS, cuando ha lanzado un libro sobre tuberculosis, para que yo escriba sobre el estado de la tuberculosis en Bolivia. Sí me han invitado. Se invita también a expertos para que escriban sobre algún tema específico, concreto, ¿no? Pero la verdad no he invitado porque sí me llega bastante, me llega. Ahora, lo que yo he modificado en autoría es que
Lo que es casos clínicos, no sé si tienen una idea de lo que es medicina. Cuando nosotros estamos en carrera en formación, un caso clínico, una patología de un paciente, tenemos que exponer, ¿no? Eso es caso clínico, exponer, tener dominio de la patología y de todo lo que implica esa patología. Y hay veces que casos clínicos para publicar me llegaba con 4, 5 autores. Entonces se evidenciaba pues que había ahí un tráfico de autoría, ¿no? Como si para un caso clínico que nosotros presentamos en el hospital, es una persona que tiene que dominar ese tema y ahora aquí 4. Entonces, en eso hemos modificado, por ejemplo, en las instrucciones para autores, hemos colocado excepcionalmente 2 autores en caso clínico. Entonces, en eso también, de acuerdo a las características de sus carreras, facultades, también ustedes van a poder modificar, ¿no? Carta al editor, nos llega mucho del exterior, a veces con 4 autores, una carta es de una persona, entonces también ahí hemos puesto que sea una persona. Hemos notado que en el exterior lo que es carta al editor es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que deberíamos imitar. Me he dado cuenta que a los estudiantes se les pide que hagan una carta al editor revisando un artículo, obviamente revisar para que critiquen o complementen un artículo, tienen que dominar un tema. Entonces les hacen estudiar y hacen hacer una carta de editor, es una buena estrategia. La carta de editor es una estrategia de aprendizaje, eso he aprendido también con lo que he revisado, ¿no? Entonces eso. Entonces, donde sí exijo que haya revisores internacionales es en artículo original. Dirección de la revista, institución, afiliación, membrete bibliográfica o leyenda bibliográfica, inscripción con datos bibliográficos de la fuente o recurso para su identificación, título abreviado de la Gaceta Médica Boliviana es GAC-MED-BOL, o completo de la revista, volumen, número, año, página inicial y final del artículo, ¿no? La página inicial y la página final del artículo. Su ISSN debe estar indicado al inicio de cada artículo y en todas las citas. Conflicto de intereses. Es bien importante también mencionar en las instrucciones para autores y en cada artículo tiene que estar mencionado que hay o no hay conflicto de intereses, ¿ya? Puede ser de los autores, de los financiadores, todo ello, ¿no? Pero el hecho de que haya conflicto de intereses no invalida que sea publicado, por si acaso, ¿no? Simplemente es para comunicar y que el lector o el revisor tome en cuenta ese aspecto. No quiere decir que si hay conflicto de intereses no se va a publicar, pero hay que comunicar y tiene que decir. Nosotros lo colocamos antes de referencias bibliográficas, o sea, después de conclusión, de discusión, conclusión. Si es que hay, a veces hay agradecimiento, ¿no? Entonces, después de agradecimientos, ¿no? Antes de referencias bibliográficas. La tabla de contenido es importante, ¿ya? La tabla de contenido les recomiendo que lo hagan en español y en inglés, ¿ya? La lista de contenido, índice o sumario en el que constan los datos de títulos, autor y página. Les recomiendo también en inglés, aunque no diga, pero les recomiendo. Y por supuesto, el título también tiene que ir en inglés. El resumen también en inglés, las palabras claves también en inglés. Inglés, español, ¿no? Algo que hay siempre errores en que lo traducido al inglés muchas veces es diferente al español. Hay que tener cuidado en ese aspecto también. Las fechas de recepción y aceptación de originales, como les había dicho, es muy importante y da pauta de una revista seria, formal, que cumple procesos establecidos. Eso en cuanto a lo que es lo básico de lo que es para aplicar a Cielo Bolivia. ¿Alguna revista? ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿No? La estructura, toda la estructura de cada manuscrito.
es muy diferente, por ejemplo, de artículo original, de caso clínico, de artículo de revisión, carta al editor. Bueno, eso es para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que en otras revistas piden ensayo, por ejemplo, qué estructura va a seguir. En el artículo original, que es para todos, nosotros seguimos la estructura IMRD, que es introducción, material y métodos, resultados y discusión. ¿Ya? En introducción, considerando que nos exigen siempre claridad, brevedad, precisión, sí o sí tenemos que identificar claramente el problema. En esto también yo pienso que es un arte de algunos autores donde adquieren esa habilidad que ya en el primer párrafo muestran el problema, ¿no? Con un preámbulo de una línea, fácilmente entran al problema. También en esa introducción nos tienen que hablar sobre ese problema, qué se sabe sobre ese problema, ya sea en el mundo, o en Latinoamérica, o en nuestro contexto, o no se sabe. Tenemos que mencionar, ¿no? ¿Qué se sabe? Después, otro párrafo que diga, ¿para qué va a servir esta investigación? ¿No? ¿Qué necesidad, qué vacío social va a ir a cubrir? Propósito, justificación, ¿no? Y finalmente, en el último párrafo, lo que es objetivo. Ahora, dice que un artículo, la introducción de un artículo tiene que tener más o menos, dice 5 párrafos, pero si mandan con 6 párrafos o 7, no me peleo, porque tal vez sí requiere, pero sí tienen que ser párrafos cortos, o sea, no cortos en el sentido resumidos, nunca yo uso la palabra resumido, sino que tiene que haber la capacidad de redactar claramente, con precisión y brevedad. O sea, reitero, lo que es escrito científico no es un escrito literario, no es que con las palabras más bonitas, no tiene que haber palabras rimbombantes, nada de esas cosas, ¿no? Tiene que evitarse también las palabras muy coloquiales, ¿no? Eso. En material y métodos, como les había explicado, tiene que describir cronológicamente, bueno, primero plantean pues el diseño, el tipo de estudio, ¿no? El tipo de estudio, todo ello, ¿no? Lo que es las variables, los criterios de inclusión, exclusión, y describir claramente cronológicamente todo lo que han realizado, ¿no? Y en los resultados, sí, en los resultados hay que tener cuidado que si lo estoy mostrando de forma escrita, los resultados, veré cuándo voy a usar pues tablas o figuras, ¿no? Porque si ya hay tablas o figuras, no es necesario que escriba todos los resultados. O tal vez tengo solo 3 cosas que mostrar, tampoco voy a hacer un gráfico, ¿no? Hay criterios también para crear tablas o figuras, ¿no? Eso también hay que revisar, no se tiene que repetir lo que está en literatura y también en gráficos, tablas, ¿no ven? Esos elementos también, eso también es un poco extenso. En medicina hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en lo que es nombrar algunos insumos, algunos reactivos, la marca de algunos instrumentos. Antes se evitaba colocar nombres o marcas de algún instrumento, pero ahora es aconsejable colocar. ¿Por qué? Porque si no coloca, con otro tipo de equipo de otra marca usted trabaja y le da otro resultado, ¿no ve? Ya no con fines de propaganda, sino con fines de precisar para la replicación, ¿no ve? Y en discusión todavía hay lo que se implica los resultados, comparar, contrastar con otros autores, con otros contextos geográficos, con otros estudios similares, ¿no? Eso sí, en análisis, discusión. Conclusiones, en el acápite de discusión se implica el análisis y al final la conclusión. En escritos antiguos,
estaba resultado, análisis. No, ahora se debe respetar, ¿no? En resultados, los resultados, y en discusión, análisis y conclusiones, ¿no? En conclusiones también, después de conclusiones, es recomendable que el autor pueda reconocer sus vacíos, errores en el transcurso, porque siempre hay que pensar que nos están leyendo, y los que lean, ellos van a identificar los vacíos, los errores que haya habido en la investigación, ¿no? Es recomendable también que los autores puedan reconocer sus fallas, ¿no? Entonces, hubiéramos querido tener una muestra más amplia, pero la pandemia impidió no sé qué, no sé cuánto, no se recomienda, ¿no? En otras circunstancias hacer un estudio más amplio, no sé, ¿no? Porque por supuesto puede haber un sesgo, ¿no? Están diciendo una cosa que una muestra muy poca, muy pequeña, qué sé yo, ¿no? La cuestión de criterios de autoría es bien importante también considerar. Muchos autores no son autores, aparecen como autores, pero van en agradecimientos. Eso también es importante, ¿no? Esa es la estructura, y es de escrito científico, es largo, pero es la idea. ¿Ya? Sí. Para el comité editorial. Uno, que por ejemplo en medicina, a mí me gustaría tener un comité, hablando de lo que es, no son expertos, ¿no ve? No los revisores, no estoy hablando de los revisores. Ya, por ejemplo, en mi área me gustaría a mí tener editores asociados, ¿ya? Ahora, los editores asociados pueden, perdón, los editores por área pueden ser, por ejemplo, los que son expertos en cirugía, o otro editor por área, los de medicina. Ustedes saben que en salud hay medicina y cirugía, ¿no ve? Cirugía. Y otro para salud pública, me gustaría. O también podría yo hacer mi clasificación: editor de artículos originales, editor de casos clínicos, editor de artículos de revisión, qué sé yo. Pero ese editor que ocupe tiene que ser experto en el tema, en la temática, ¿no? Por ejemplo, de ustedes no sé qué especialidades hay, entonces tiene que saber, porque se supone que muchas veces va a dirimir resultados de los revisores. Un revisor puede decir sí, otro revisor no, y ahí tiene que dirimir, se supone que tiene que saber, ¿no? Es más, puede buscar el apoyo también de otro revisor, de un tercero, ¿no? Pero tiene que tener esa capacidad, ¿no? Tiene que saber, ¿no? Es ideal en medicina que sean personas que ejerzan, por ejemplo, la parte asistencial, no teóricos, pero en otras áreas temáticas no es necesario eso, ¿no? Es más, les va muy bien doctores y demás cosas, ¿no? Magíster, ¿no? Eso sí, eso. ¿Qué dudas más tienen? Con mucho gusto yo voy a ayudarles. Entonces, para Cielo Bolivia, los de agronomía yo creo que están listos, ¿no? Sí, ¿no? Están listos ya. La cosa es que cumplan la periodicidad, todo, y ya manden. Cuanto más antes manden, aquí está el procedimiento de postulación, dice, ¿no? Postulación a Cielo Bolivia. Esto por si acaso está también, estoy dejando acá, dice, ¿no? Enviar una carta con referencia solicitud de indexación a Cielo Bolivia, dirigida al viceministro de Ciencia y Tecnología, licenciado Julio Gómez Chambilla, y adjuntar lo siguiente: datos generales, debidamente llenados, según corresponda. Formulario de evaluación de revistas impresas y o electrónicas según corresponda. En el caso que la revista sea impresa, debe enviarse los últimos 4 números, porque 2 años mínimo se requiere, ¿no ve? La carta debe ser entregada en ventanilla única del Ministerio de Educación, pero esto yo les paso, pero también estoy dejando aquí, ¿no? Hay que mandar lo más antes posible porque convocan a una reunión del Comité Consultivo para la Evaluación, y para esa reunión estamos de diferentes partes de Bolivia, ¿no? Sí, nos avisan a nosotros, o sea, reúnen. No nos avisan cuando hay una sola revista, sino como que agrupan por lo menos para 3 revistas así, y tienen que reunirse el consejo. Sí, en tanto, por eso no nos llaman solo para una revista, por lo menos esperan que se reúnan 3. Entonces,
hay que lo más antes posible, ¿no? Y por supuesto va a revisar alguien del consejo, comité consultivo relacionado a su área temática, ¿no? Si es agronomía, yo no voy a revisar, por supuesto, ¿no? Sí, sí, eso sí, alguien que sabe, ¿no? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes algunos conocimientos que yo sé y estoy segura que ustedes me van a superar, pero cuando gusten, con mucho gusto yo voy a ayudarles, a apoyarles. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y todo sea por lo que es la publicación científica y por San Simón, ¿no? Por San Simón, sí.